Un cordial saludo, mi nombre es Cristian Salas Beteta, abogado penalista, y en esta ocasión vamos a compartir unos minutos desarrollando un tema sumamente trascendente, el referido a la virtualización del proceso penal en el Perú. Trascendente, más no necesariamente exclusivo de la coyuntura actual, no, porque vamos a ver más adelante que este asunto de la digitalización de la justicia, de la litigación virtual, del ciberlitigio, llegó y se va a quedar. Vamos a utilizar estos mecanismos más allá del tiempo que requiera el estado de emergencia, que nos veamos afectados con la pandemia y demás. Estos mecanismos se van a quedar y los vamos a usar y vamos a tener que asimilarlos, vamos a tener que adecuarnos a esa nueva dinámica. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecer al doctor Joe Alcántara por la gentil invitación que se me cursó para formar parte de esta conferencia virtual. Entonces, el desarrollo de esta charla va a tener la siguiente estructura. Vamos a comenzar abordando el contexto en el que esta virtualización del proceso penal se da, se genera, por qué, cuál es la razón y cómo es que se viene desarrollando y qué es a dónde se aspira. El segundo punto es un breve repaso por cómo es que se venía afrontando el proceso penal antes de la pandemia y cómo es que ya desde antes de la declaratoria de estado de emergencia y demás, en materia penal ya se venía utilizando mecanismos tecnológicos, audiovisuales, para justamente desarrollar diligencias, llevar adelante diligencias en el proceso penal. Un tercer punto está referido a de qué manera es que se utilizan estos medios tecnológicos en el proceso penal, sea para la presentación de escritos, recursos, para las notificaciones, para el desarrollo de ciertas diligencias, para llevar a cabo audiencias y demás. Y un último punto está referido a los peros, los por qué, las observaciones que se formulan contra esta metodología, contra esta forma de desarrollar procesos penales utilizando, empleando medios tecnológicos. Entre esas objeciones está si es que el hecho, por ejemplo, de llevar una audiencia virtual afecta el derecho a la audiencia que tiene un ciudadano, si el desarrollar una audiencia de manera virtual afecta el principio de oralidad o afecta el principio de inmediación o el principio de publicidad. Y qué otros problemas vamos a tener a futuro? Bueno, desde ahora ya, ¿qué problemas vamos a tener de cara a lo que se viene en el empleo de estos medios tecnológicos? Pues bien, comenzamos entonces. Lo primero, el contexto. Eh, Vamos a situarnos en dos momentos. Un primer momento antes de la pandemia y un segundo momento ya con el estado de emergencia aquí en el país. Antes de la pandemia, los sectores públicos en sus diversos ámbitos de competencia y de necesidad para ciertos servicios colectivos ya se encontraba en un estado bastante preocupante. Incluso algunos ya se encontraban bajo estado de emergencia. Miren ustedes, ¿a qué me refiero? Antes de la pandemia, el sistema educativo en el país ya estaba en crisis. El país se encontraba antes de la pandemia en los últimos lugares en relación al aprendizaje de los educandos frente
a la dinámica, frente a la metodología, frente al plan educativo que el Estado proporcionaba. Y esto se debía a diversos factores, obviamente. No es que los alumnos simplemente no entienden en el Perú qué cosas se les dice. Hay diversos factores que influyen en eso. Y el problema no es el profesor ni el alumno. Ahí tenemos factores como falta de adecuadas condiciones de trabajo para los docentes, falta de una adecuada capacitación para los docentes, falta de infraestructura en centros educativos, en colegios a nivel nacional. Hay lugares en nuestro país, incluido Lima, en donde simplemente no hay colegios, donde los chicos estudian en una estera, en un ambiente de madera, sin techo, con ladrillos de sillas. Terrible. Es decir, tenemos esas situaciones en la propia capital de la República incluso. Ni qué hablar de las horas que un niño en la sierra o en la selva tiene que caminar, se tiene que trasladar para llegar a su colegio y luego retornar a su casa. Eh, Aparte de ello, las malas gestiones desarrolladas a nivel educativo, en donde más se han dedicado a un pleito, a una pelea respecto a ciertas teorías, si se enseñan o no, si se aplica o no, cuando lo crucial, lo principal, pues ni siquiera se ha generado, se había generado. Entonces, antes de la pandemia ya teníamos esa condición crítica en el sistema educativo, profesores en huelga, con reclamos, etcétera. Un segundo sector, que es el sector laboral, que ya antes de la pandemia nos arrojaba que más del 70% de la población económicamente activa se encontraba en informalidad. El Perú en realidad es un país con una economía bastante informal, donde pues no hay impuestos pagos, no hay planillas, hay subempleo, hay condiciones de empleo bastante paupérrimas, donde la informalidad va de la mano con ciertos beneficios para aquel que no se adecua a la formalidad que exige la ley. Y de otro lado, pues que las leyes tampoco propician que esta población pueda acogerse a la formalidad. Las condiciones de trabajo no han sido las adecuadas y esto ya obedece a un tema de sistema. Un tercer punto se refirió al de la salud pública. Antes de la pandemia, los hospitales, los centros de salud en el Perú ya se encontraban en malas condiciones, muchos ambientes inservibles, muchos sin la tecnología o el equipamiento logístico adecuado, malas gestiones que en lugar de adquirir maquinaria, tecnología médica, lo que hacía era alquilarla por años, por décadas, a empresas privadas. Bueno, ahí también podríamos hablar incluso de presuntos actos de corrupción, malas gestiones a nivel de compras, malas condiciones del propio personal de salud, de enfermeros, técnicos, médicos, contratados como terceros, sin seguros de vida, sin seguros de salud. Entonces, toda esta situación antes de la pandemia ya la teníamos. El sistema en realidad económico nos ocultaba algo que la pandemia nos ha revelado de manera cruda y novedosa para algunos, que es que tenemos poblaciones, una gran cantidad de población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, que eso del boom económico pues era una ilusión para el gran colectivo y era propio y real solo para un grupo minúsculo de un sector económico, ¿no? Llámese bancos, empresarios vinculados a AFPs, a, a medios de comunicación quizás, pero no al sector mayoritario. Y eso lo estamos viendo. Entonces, esto lo que nos ha evidenciado ahora es que tenemos gente que
carece de servicios básicos, de agua, de luz, de desagüe, que no tiene internet, que no accede a un televisor, que no accede a un teléfono celular. Entonces, ¿cómo le puede llegar la educación? ¿Cómo les puede llegar la información a ellos? Etcétera. Entonces, todo, pues ya lo teníamos antes de la pandemia. Ya estábamos en una situación de crisis, una situación de una economía que no llegaba en desarrollo a todos, y además el sistema de justicia estaba saturado, un sistema de justicia penal en donde los procesos, la carga procesal era tremenda y los procesos consecuentemente dilatados en su gran mayoría, salvo los casos especializados en el subsistema anticorrupción, la Sala Penal Nacional, pero los casos comunes pues son casos dilatados tremendamente, donde los plazos pues lamentablemente no se respetan, y esa dilación, esa lentitud, ese avance elefantiásico en los procesos no solo genera ineficiencia en el manejo del proceso, sino ineficacia en la solución final, sino también que genera corrupción. Y en ese contexto tendríamos otro problema vinculado a la mala comprensión y mala interpretación del Código Procesal Penal de 2004, eh, que finalmente no ha sido entendido por parte de muchos magistrados en relación a sus finalidades, a sus objetivos, a sus exigencias para el proceso, y muestra de ello es un tema, nada más lo lanzo, que es el de las prisiones preventivas, mecanismo que se volvió finalmente la regla en el proceso penal y que generó otro problema, que era la sobrepoblación, el hacinamiento de personas privadas de su libertad en los penales del país. Y ahí llegamos a otro ámbito ya, que es el sector referido a las cárceles en el Perú, el sistema penitenciario, que, ojo, antes de la pandemia, diciembre de 2017, inicio de 2018, ya se había declarado formalmente, oficialmente, el propio Estado peruano declaró el sistema penitenciario en emergencia y en necesidad de reestructuración, ya desde aquel entonces. ¿Y eso por qué? Porque de décadas atrás ya teníamos un problema de hacinamiento en las cárceles peruanas, de condiciones insalubres, condiciones que no permitían que se cumplan los fines de las penas y condenas, que era el tema de resocialización, donde no teníamos cantidad suficiente de personal de salud, psicólogos que pudieran hacer evaluaciones adecuadas, tratamientos psicológicos adecuados a estas personas para que luego sean reingresadas, reintegradas a la sociedad, donde pues en ciertos penales se había perdido el control por parte de las entidades de algunos ámbitos en donde se cobraba de todo, desde el espacio de la celda, el ambiente, la comida, la seguridad y demás, exponiendo a peligro a las personas y viviendo en muchos de estos penales en condiciones infrahumanas, celdas con 14, 15 personas, con un silo en el medio, sin condiciones de salubridad adecuados. Entonces ya estábamos en crisis, esta es la conclusión. Ya nos encontrábamos en crisis antes de la pandemia. Cuando tenemos en el Perú al paciente cero y a partir de ahí se desencadena con una velocidad tremenda eh, la propagación del nuevo coronavirus, el Estado reacciona, el gobierno reacciona correctamente entre lo que puede hacer, que es establecer aislamientos, cuarentenas, toques de queda, porque esta era la mejor alternativa, reconocida por la Organización Mundial de Salud como el medio de prevención más eficaz frente al COVID para evitar el contagio.
y el aislamiento social en este caso resulta la medida adecuada porque el virus se contagia de ser humano a ser humano a través de la saliva, el estornudo, la tos, y entonces esta medida es correcta, pero ahí teníamos ya el problema encima y el Estado empieza a a fallar en diversos ámbitos que ya hemos señalado, debido a las causas que hemos señalado, y el sistema de salud colapsa, el sistema educativo se torna en crisis, eh, el sistema de justicia se paraliza completamente, miren esto, el sistema penitenciario colapsa con motines y demás, y no por el virus, eso hay que tenerlo claro, no es por la pandemia. Estos diversos sectores colapsan a raíz de que ya teníamos todos estos ámbitos públicos en abandono, desatendidos, sin políticas de mejora, de solución, de desarrollo efectivas. Y lo único que habíamos tenido durante todas estas décadas, en donde obviamente la corrupción imperó, era paliativos para frenar ciertas cosas, dando bonos a los servidores públicos para que paren las huelgas, modificando el código penal para que los reclamos sociales se aplaquen, etcétera. Entonces, en la pandemia lo que nos reveló fue toda esta crisis institucional en la administración pública, de modo tal que, solo para tocar dos sectores, el sector justicia y el sector, el sector del Poder Judicial y el sector del Ministerio de Justicia, uno referido al aparato dedicado al aparato estatal dedicado a la administración de justicia, acostumbrado a la burocracia, al ritualismo del documento, a la foliación, acostumbrado a agujerear, taladrar expedientes y coserlos, a armar expedientes físicos, a revisar documentación, a recibir escritos y cursar notificaciones por físico. Toda esa metodología de trabajo clásica obligó a que el sistema de justicia simplemente parara, porque eso es lo que ha ocurrido, se ha parado, se ha detenido. Y entonces, hoy, en materia penal, no se están cursando notificaciones. Las investigaciones se han paralizado, los procesamientos se han paralizado, lo que estaban esperando un control de acusación, alto ahí, los juicios orales se han paralizado. Lo que en estos días que llevamos de estado de emergencia ha ocurrido es que se ha habilitado a ciertos órganos jurisdiccionales en ciertas materias y en ciertos actos de urgencia a desarrollar labor. Entonces, ¿cuáles son esos actos, esos temas de urgencia? Están referidos básicamente a pedidos de prisión preventiva, detenciones, a lo que son prolongaciones de detenciones o requerimientos de adecuación de prisiones preventivas, pedidos de cese de prisión preventiva, habeas corpus, ¿sí? Entonces, beneficios penitenciarios en atención a la urgencia de qué? En atención a la urgencia de ya no meter más gente al penal, de un lado, y de otro lado, en atención a los delitos que en el estado de emergencia se cometen. Entonces, no es un contexto social, no es una realidad pacífica y tranquila la que tenemos para enfrentar esta pandemia. Lo que tenemos, el contexto que tenemos es un contexto convulsionado. El país es un país convulsionado, es un país con altos índices delincuenciales, con informalidad, con crisis económica, con falencias en la administración pública, con penales asignados. Entonces, en ese contexto, el sistema de administración de justicia penal paró, se detuvo completamente. Se suspendieron sus actividades y excepcionalmente se habilitaron estos órganos jurisdiccionales para estos casos de urgencia e inmediatez.
Em, y el sistema penitenciario, el segundo gran punto, el sistema penitenciario en este contexto colapsó. Ya estaba en crisis, ya estaba en situación de emergencia, pero ya con la pandemia encima colapsó. ¿Y colapsó por qué? Colapsó porque el virus, el contagio del virus, al llegar al penal, encuentra un ambiente de propagación veloz, más acelerado, que le permite un contagio acelerado, pero además genera el alto riesgo de muerte en el penal, porque el penal no cuenta con los medios, con los ambientes de salud, de atención médica, para auxiliar de manera inmediata a las personas contagiadas. Y mucho menos, si es que eso no funciona, tampoco funciona en relación a la capacidad de reacción para trasladar a los reos o incluso el personal del INPE contagiado a un centro de salud. Entonces, a la fecha, tenemos agentes del INPE que han fallecido contagiados en los penales. Tenemos a más de 180 internos que han muerto por el virus, contagiados en los penales. Tenemos protocolos que están por implementarse y que finalmente no son otra cosa que una suerte de manuales y documentos que se buscan hacer cumplir en medio de toda esta crisis y carencia. Algunos penales incluso vieron cómo su personal de salud salió, abandonó, vieron cómo agentes penitenciarios renunciaron o se negaban siquiera a entrar a prestar servicio, hacían plantones en el frontis frente a los medios de comunicación exigiendo que les dieran siquiera implementos de salud que les permitan evitar el contagio. Hemos visto motines de reos en diversos penales del país exigiendo esas condiciones de salubridad. Y un penal, claro está, no es un ambiente adecuado para evitar ese contagio. No hay condiciones de aislamiento. Claro, los presos en el penal están aislados de la gente, de la ciudad, pero entre ellos no están aislados. Hay hacinamiento, las celdas se comparten con varias personas, no es que cada uno tenga una celda individual. Entonces ese aislamiento que es la clave, que es el único medio eficiente para prevenir el contagio, pues no se da en un penal. Entonces el contagio es viable. Condiciones extremas de higiene. La gente que está fuera de los penales pues puede lavarse las manos todas las veces que considere necesario, puede desinfectar sus prendas, sus zapatillas cuando entra, sale de su casa, etc. Un preso no puede hacer eso. No hay las condiciones de higiene extremas que se requieren justamente para evitar ese contagio. Pero además, otro factor importante es que en libertad las personas tienen la disponibilidad de auxiliarse, de comprar medicamentos, de ir a una clínica, a un centro de salud. Claro está, ya para una persona en libertad eso es difícil porque los hospitales hoy están colapsados, no hay camas, no hay más atención, todo está saturado, no hay información, hay escasez de balones de oxígeno, hay escasez de respiradores, hay escasez de personal. Entonces, para una persona en libertad ya es complicado, imagínense, para una persona interna en un centro penitenciario que no depende de sí, sino que depende de la eficiencia en el trabajo de los agentes del INPE. ¿Para qué? Para auxiliarlo, para trasladarlo, para atenderlo. Obviamente eso no funciona. Entonces, en ese contexto es que ahora ya en este segundo punto nos encontramos y es ahí donde tenemos que ahora analizar cómo es que el proceso penal hace uso de los mecanismos o instrumentos, tecnología, que le permiten continuar con su desarrollo. Y ahí es donde ya entramos a este tercer punto y tenemos que expresar lo siguiente. Miren, desde el 2013, tengo aquí
la normativa exacta es la Resolución Administrativa 42-2013, Consejo Ejecutivo-Poder Judicial. Se aprobó la Directiva 1-2013, que es el procedimiento para la ejecución de audiencias virtuales. Miren ustedes, ya desde el 2013. Claro, esto en relación al Código Procesal del 2004. Y posterior a ello ha habido un conjunto de normativas, como por ejemplo la Resolución Administrativa 233-2015, también del Poder Judicial, mediante la cual se aprobó otra directiva, que es la Directiva 5-2015, procedimiento para el uso de equipo de videoconferencias para el personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial en las salas de audiencia de las Cortes Superiores y las salas de audiencias pertenecientes al Poder Judicial ubicados en los establecimientos penitenciarios. Tenemos también la Resolución Administrativa 4-2017, también del Poder Judicial, mediante la cual se aprobó la Directiva 1-2014, que contempla los lineamientos para el uso de la videoconferencia en los procesos penales. Hay dos resoluciones más, que son la Resolución Administrativa 14-2017, a través de la cual se aprobó el reglamento del nuevo despacho judicial del módulo penal corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, y la resolución administrativa número 981-2017, por la cual se aprobó el proyecto de mejoramiento de la justicia y el uso del aplicativo WhatsApp y otras redes sociales para el desarrollo de las audiencias judiciales. Todo ello se desarrolla y la más reciente es la Directiva 1 del 2018, aprobada por la Resolución Administrativa 53. A través de esta resolución administrativa, lo que se dispone es que ya en el contexto de la pandemia, se autoriza a las diversas cortes superiores a utilizar el expediente judicial electrónico en donde corresponda. Claro está, para los temas penales eso no se ha implementado. El expediente, el conocido EJE, el expediente judicial electrónico, ha funcionado solo en algunos pocos distritos judiciales y esencialmente en materia laboral, no en materia penal. A través de la Directiva 1-2018 se establecieron lineamientos para el desarrollo e instalación de audiencias realizadas en los procesos penales bajo la regulación del Código Procesal Penal de 2004, y es en esta directiva donde también se regula cómo es que se debe utilizar el WhatsApp y otros aplicativos a efecto justamente de llevar adelante estas audiencias. Toda esta normativa que nos permite entender que desde antes de la pandemia, en materia penal, ya se venía utilizando, se venía empleando la tecnología, los medios digitales, la virtualidad para poder desarrollar las audiencias. Claro está, era este empleo de videoconferencias, de videollamadas, de uso de aplicativos WhatsApp, de Angus, de Google Meet, es decir, todos estos implementos, todos estos medios tecnológicos se venían utilizando, pero eh, en una suerte de mixtura, porque claro, se llevaba a cabo la audiencia con los sujetos que estaban presentes, y si había un procesado que no estaba en la ciudad de Lima, sino que estaba en el penal de Chayapalca, se hacía una conexión con el penal y el procesado desde el penal podía estar presente en la audiencia, por ejemplo, un juicio oral, ¿sí? Entonces era una suerte de mixtura. Pero la pandemia lo que ya nos obligó a hacer es a desarrollar audiencias virtuales, propiamente dichas, donde, por ejemplo, tenemos a los magistrados o en la sede del juzgado, en la sala, o los tenemos desde sus casas. El fiscal lo mismo, de su casa, el abogado de su casa,
el procesado conectado también dentro de lo posible, desde el penal o de su casa. Entonces, todo esto ya implica un uso casi exclusivo de la tecnología, saliendo de lo presencial. Y esto se da justamente a raíz de el alto riesgo de contagio que existe, es innegable, y no es solo el problema de contagio, sino que es el problema de los efectos altamente perniciosos y mortales, letales de este virus. Es decir, este virus, si afecta a población vulnerable, llámese gente con obesidad independientemente de su edad, adultos mayores, mayores de 60 años, personas con enfermedades como asma, diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas y demás, si afecta a estas personas, a este grupo de población, es letal, es mortal. Les va a causar la muerte porque lo que esta enfermedad causa es insuficiencia respiratoria. Por eso es que hablamos de tanques de oxígeno y por eso hablamos de respiradores mecánicos o artificiales, porque la enfermedad lo que hace es que el cuerpo pierda la capacidad de respirar. Entonces, frente a eso, la persona ya no se vale por sí misma. Un medicamento no le sirve, aún no se ha descubierto la vacuna para esta enfermedad. Entonces, lo único que queda es entubar a esta persona y condicionarla a un respirador mecánico. Y ese es el gran problema. No hay atención suficiente, no hay camas suficientes, no hay balones de oxígeno, no hay respiradores artificiales en cantidad suficiente. Tremendo problema que tenemos. Entonces, frente a ese alto riesgo es lógico, es razonable, es necesario que las partes, los sujetos procesales no estén en un mismo ambiente por esa gran peligrosidad, por ese riesgo mortal que implica la epidemia. Entonces, estamos empleando estos medios digitales, virtuales, esta tecnología, la estamos empleando sin duda por necesidad, ahora ya por necesidad. Eh, pero dada la utilidad que se viene evidenciando de esto, en ciertas condiciones y en ciertos casos, claro está, lo lógico es que en los meses siguientes, el próximo año y lo demás, se opte por mantener este tipo de metodologías de trabajo a efectos de evitar que los sujetos procesales estén en los despachos judiciales, eh, porque a través de esta metodología incluso se puede garantizar cierta rapidez en el desarrollo de las diligencias. Las partes se ven obligadas a brindar la información con mayor precisión, con mayor puntualidad, sin sin necesidad de darle vueltas a un argumento, esto es litigación oral. Entonces miren ustedes cómo es que a partir de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia mundial, mecanismos que ya veníamos utilizando de manera esporádica, haciendo una mixtura entre lo presencial y lo virtual, ahora está demostrando que sí sirve para justamente proseguir con el desarrollo del procesamiento, para avanzar con las audiencias, para decidir sobre temas que se someten a la competencia del órgano jurisdiccional. Entonces, por necesidad estamos optando ello. Y es aquí donde ahora tenemos que analizar lo siguiente. ¿Y qué cosa se puede, qué aspectos del procesamiento penal se pueden cubrir a través de este uso de medios tecnológicos, virtuales, digitales? ¿Cuáles son? Lo primero, miren ustedes, la presentación de escritos. Claro, es posible a través de un documento escaneado o un documento al cual se inserta una firma electrónica, presentar un escrito
a través de una mesa de partes virtual. Y ojo, todo esto está comenzando recién. Todo comienza recién. Al punto que, por ejemplo, cada corte superior, cada presidencia de distrito judicial está implementando correos electrónicos para ciertos órganos jurisdiccionales. Las partes están presentando su documentación escaneada, precisan el expediente, el órgano jurisdiccional, la parte procesal que representan. Obviamente eso va firmado, escaneado todo. Y se está partiendo ahora, dada esta emergencia, esta necesidad de contar con esta información, se está partiendo del principio, sin duda, de celeridad procesal, de economía, pero también de buena fe procesal. O sea, se está entendiendo que quien está presentando un documento, un escrito, un requerimiento es la persona realmente, la información es fidedigna, porque incluso los medios probatorios, los anexos, se están presentando todos escaneados. Entonces, en ese contexto, el principio de buena fe procesal está imperando, está rigiendo. Claro está, entiéndase que cuando se levante la cuarentena, el estado de emergencia, estas partes que han presentado estos documentos virtuales escaneados vía correo electrónico van a tener que ratificarse en el contenido de la documentación que han presentado, bajo responsabilidad. Entonces, miren, los escritos, perfecto. Las notificaciones que ya se venían desarrollando en algunos lugares, en algunas materias, en algunos distritos judiciales, a través de casilla electrónica, a través de correo electrónico, ahora incluso se hacen a través de aplicativo WhatsApp o a través de simples llamadas telefónicas. En mi caso, yo ya he tenido dos audiencias en salas superiores donde me han notificado vía llamada telefónica. Entonces, obviamente, uno está atento a sus casos y sabe que se viene en la audiencia, uno ya está preparado y te informan con un tiempo prudencial, te avisan efectivamente que va a haber una audiencia para tal día que está programada, conforme a lo que uno ha pedido y demás. Entonces, uno se da por bien notificado. Entonces, estos medios tecnológicos nos garantizan esa celeridad y sobre todo garantizan que no haya un alto definitivo en la actividad judicial. En este contexto, claro, los actos, la actividad judicial de emergencia, ¿no? Los ceses de prisión preventiva, los pedidos de prolongación, los requerimientos de prisión preventiva, etcétera. Pero esto, reitero, se va a mantener para más adelante. Entonces, las vías de notificación también van a mantenerse a través del sistema virtual. Incluso esto ahorra el uso del papel, del documento en físico para fines de notificación. Los expedientes muchas veces son más voluminosos por la cantidad de cargos y notificaciones que por el contenido mismo de la información que resulta útil para el procesamiento. Ahí nos vamos a ver frente a una problemática, claro está, que no todos los, los sujetos, no todas las personas que que afrontan un proceso penal, señalan o tienen correo electrónico, que no todos los profesionales del derecho que litigan están adecuados a la tecnología. Bueno, esos son otros problemas que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, miren ustedes cómo es que ya tenemos dos, presentación escrito, notificaciones. Tercero, el desarrollo de diligencias en fase de investigación. Es posible que algunos actos de investigación se puedan desarrollar de manera virtual. Ejemplo, una declaración. La toma de declaración, la ratificación de un perito, es posible que se pueda desarrollar de manera virtual a través de una videollamada, una teleconferencia. Sí, de acuerdo a la naturaleza del caso, sin duda. Cada caso es diferente, pero si en genérico tuviéramos que indicar si es posible que la toma de la declaración testimonial pudiera ser de manera virtual, sin duda que sí. Estando todos bien notificados, todos interconectados, perfectamente se puede participar en esa diligencia. Pero para ello el funcionario a cargo del acto, en este caso el fiscal, tiene obviamente que también tener un manejo de la tecnología para saber administrar
la comunicación o en todo caso tiene que contar con un auxiliar que le permita, un técnico que le permita desarrollar correctamente la comunicación ante cualquier falla, etc. Em, el cuarto acto, las audiencias. Las audiencias sin duda se pueden desarrollar de manera virtual. Ya esta experiencia nos está evidenciando que sí es perfectamente posible. Es el mantener la interconexión con todos los sujetos que deben estar presentes en la diligencia, el escuchar al alegato una parte y permitir que la otra parte haga la réplica, la dúplica. O sea, si se trata de una dinámica, de una audiencia en donde la información es transmitida al magistrado y se corrobora esa información a través de la documentación alcanzada, la judicatura, sustentada debidamente, con todas las garantías de contradicción, de trato igualitario, de notificación anticipada y demás, señores, la audiencia es perfectamente válida. Entonces, miren cómo son apenas 4 puntos que estamos tocando y donde apreciamos que sí es viable el desarrollo de esta diligencia a través de estos medios virtuales. Último punto, la problemática. Y ahí es donde vienen los peros a la virtualización del proceso penal. Primera pregunta que se plantea, primera oposición que se plantea esto. Eh, una audiencia virtual no es lo mismo que una audiencia presencial, obvio, lógico, pero en la audiencia presencial, a través de eh, las técnicas de argumentación, en base a la cercanía que tiene el decisor, el juzgador, con las partes, con las fuentes de prueba y demás, es posible transmitir de una forma más efectiva la información y lograr explicarle al juzgador, convencer al juzgador de la posición legal que la parte tiene. Por tanto, al no lograrse ese nivel de cercanía, de percepción de la realidad en una audiencia virtual, pues la audiencia virtual afecta el derecho a audiencia. Miren este término, el derecho a audiencia. ¿Ya? Bueno, eso no es cierto. El derecho a audiencia, ¿qué cosa es? Es el derecho a ser oído, es el derecho a ser escuchado. Entonces, es posible que el juez pueda escuchar a las partes o incluso al mismo sujeto procesado, al agraviado, lo puede escuchar de manera virtual, así como ustedes me están escuchando. Sin duda que sí, sin duda que sí. Claro que no va a ser lo mismo que de manera presencial, sin duda que no. Pero esto no afecta a un derecho, esta situación no afecta a un derecho. El derecho a la audiencia no es el derecho a estar delante del juez en presencia física, no, porque si eso fuera así, pues desde hace muchos años no podríamos haber llevado conexiones con los penales para llevar adelante los juicios orales o las audiencias de prisión preventiva y demás. No se hubiera podido desarrollar eso. Entonces no hay una afectación al llamado derecho a la audiencia, que no es otra cosa que el derecho a ser escuchado por el juez que va a decidir la condición procesal o el planteamiento en que está vinculado al procesado. No, no, no hay ninguna afectación al derecho a la audiencia. Porque, reitero, el derecho a la audiencia no significa que sea una audiencia presencial, física del sujeto. Basta con que haya nivel de comunicación. Eh, la base legal, segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la base legal para que se pueda plantear desarrollar, regular la audiencia virtual? Bueno, sin duda el artículo 139 de la Constitución, numerales 3 y 4, referidos básicamente al debido proceso. El debido proceso lo que garantiza es que el procesamiento se desarrolla, se desenvuelva con el respeto mínimo de todas las garantías propias de
la persona a la que le corresponde el derecho, sus derechos, el respeto de sus derechos fundamentales, el derecho de defensa, el derecho de trato igualitario, la presunción de inocencia, la comunicación con su defensa, el conocer de manera anticipada los actos de investigación que se van a hacer, las notificaciones adecuadas para las diligencias pertinentes, la posibilidad de ofrecer su prueba, la impugnación, etcétera. Es decir, el debido proceso justamente engloba esta posibilidad que frente a la dificultad del normal desarrollo del proceso, se permita a través de medios tecnológicos, audiovisuales, virtuales, se pueda garantizar el desarrollo de la diligencia. Entonces, la base que tenemos que se tiene para el desarrollo de las diligencias virtuales es la propia constitución, el propio debido proceso, la tutela efectiva. Un tercer cuestionamiento es, a través de la virtualización del proceso, de las audiencias virtuales, se afectan los principios de oralidad, se afecta el principio de inmediación y se afecta el principio de publicidad. Bueno, vamos ahí poco a poco. Por el principio de oralidad, ¿qué cosa se entiende? Por el principio de oralidad, no solo nos vamos a ubicar en el proceso penal en la etapa concerniente al juzgamiento donde se oraliza la prueba, no. El principio de oralidad aplicado, que rige el proceso regulado en el Código Procesal Penal 2004, lo que importa es que toda decisión del juez, sea este juez de investigación preparatoria, juez de juicio oral, sala de apelaciones, el juez decida no en base a la revisión exclusivamente del expediente o el escrito, sino que el juez decida en atención a lo que se sustenta, lo que se argumenta, lo que se acredita en la audiencia respectiva, llámese una tutela de derechos, un control de plazos, una prisión preventiva, un control de acusación, un juicio oral, una audiencia de apelación. O sea, lo que el juez debe utilizar para emitir su decisión, para analizar el caso y emitir su decisión, es lo que las partes oralizan, argumentan verbalmente y obviamente acreditan en la audiencia respectiva. Eh, la pregunta es, ¿ese principio de oralidad se puede hacer valer, se respeta a través de una audiencia virtual? Por supuesto que sí. El juez escucha a las partes desarrollan su argumentación, sustentan, citan sus elementos de convicción, sus medios probatorios y buscan a través de su argumento oral convencer al juez. O sea, el principio de oralidad perfectamente se respeta a través de una audiencia virtual. Por tanto, ese cuestionamiento no es válido. Otro más, se afecta el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque la idea de las audiencias en el proceso penal, cuando la ley lo permite, a excepción obviamente de los casos que la ley prohíbe, como son los casos de violencia sexual, como son los casos de delitos contra la defensa del Estado, seguridad nacional, ¿sí? Salvo esos casos, la idea de las audiencias en el proceso penal es que sean públicas. La pregunta es, ¿esa publicidad se pierde a través de la audiencia virtual? Primero, la publicidad importa el acceso de la información de terceros al caso, ¿no es cierto? Porque obviamente la audiencia es conocida, es desarrollada, es actuada por los sujetos procesales. Pero los sujetos procesales, las partes, pueden solicitar copia de la grabación de la audiencia virtual, que perfectamente se puede hacer. Se puede grabar del mismo dispositivo del cual se está participando en la audiencia. Incluso el Poder Judicial podría garantizar esa publicidad hacia terceros, colgando estas audiencias, estas grabaciones, colgándolas en el canal que tiene el Poder Judicial, a través de Justicia TV, etcétera, ¿sí? O sea, hay formas de cumplir con la publicidad. No hay una afectación a consecuencia del desarrollo de audiencias virtuales. Un tercer punto es el referido a la afectación del principio
de inmediación. Ya lo hemos dicho. El juez perfectamente a través de una audiencia virtual tiene acceso directo a la argumentación de las partes, tiene acceso y conocimiento de las fuentes de prueba, de la información que pueden dar y en determinados casos incluso justamente para salvaguardar ese distanciamiento, lo que se puede hacer es que ciertas partes estén en presencia física en el despacho del juez, mientras los demás están interconectados desde otros ambientes o de su domicilio. Es decir, ¿hay formas de garantizar la inmediación? Sí, la audiencia virtual en sí misma no rompe, no afecta el principio de inmediación por el cual el juez, al tener contacto directo, acceso a la información de manera inmediata con las partes, la fuente de prueba, el medio de prueba, la actuación de la prueba, la valora y emite a través de su razonamiento una decisión. O sea, no se afecta ese principio de inmediación. Otro problema que justo adelantábamos hace un momento es el de la brecha, el del distanciamiento, lo que el profesor Caro Coria denomina la brecha digital. Es decir, no todos los ciudadanos tienen acceso a Internet, no todos tienen un celular, no todos tienen una laptop, una tablet, una computadora a través de la cual puedan conectarse para una audiencia. Y aunque parezca mentira, no todos los abogados cuentan con esos mecanismos o con el conocimiento para adecuarse y utilizar esta metodología de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer para los profesionales del derecho es adecuarlos. Lo otro, el tema de realidad social, ya eso no depende de nosotros como abogados, ya eso escapa, o sea, eso ya no depende del Poder Judicial, de la Fiscalía, ni del abogado. O sea, ya el tema de carencias económicas sociales, falta de acceso a ciertos medios de comunicación de la población o de un sector de la población, ese es un tema de política estatal, eso es otra cosa. O sea, ahí nosotros como parte del derecho penal, que ejercemos el derecho penal, ahí no podemos meter mano, ¿no? Y claro está, entonces ahí viene, a raíz de ese problema, viene la necesidad para el abogado. O sea, el abogado sí puede solucionar ese problema. O sea, si tengo el problema de que no tengo un celular, tengo que comprarme un celular. Hay abogados que, aunque parezca mentira, al día de hoy prefieren usar esos celulares que no tienen conexión a internet, que son los antiguos celulares básicos, analógicos incluso, para no complicarse la vida. Pero señores, o sea, vamos a tener que abrir la mente, vamos a tener que entrar si es que queremos mantener la competitividad y la actividad profesional. Vamos a tener que entrar a la tecnología, vamos a tener que adecuarnos a este nuevo sistema de trabajo y a incrementar nuestros conocimientos, que es básicamente eso, no hay que cerrarnos al conocimiento. Y aquí hablamos para todos los abogados. Entonces, ¿hay forma de solucionar esa brecha digital? Sin duda. Por parte de los abogados es simplemente abrir la mente y meternos, zambullirnos, aprender, actualizarnos y entrar a ese nivel de trabajo, de ejercicio profesional, de competencia profesional. Por si no, nos quedamos atrás. Recuerden los mandamientos del abogado. Tenemos que estudiar día a día, no es solo derecho, sino tenemos que adecuarnos al conocimiento actual. Otro problema es el de la confidencialidad, claro. O sea, hay algunas causas, que sea a través de los escritos digitales o sea a través de las diligencias virtuales o las audiencias virtuales, en donde es posible que al ser conocida por otros sujetos ajenos al proceso, como son técnicos, ingenieros de sistema y demás, que están apoyando el desarrollo de la audiencia virtual, esa información propia y reservada pueda salir, pueda ser conocida por otras personas. Sí, ese riesgo está, pero ojo que ese riesgo está así sea una audiencia presencial. O sea, hay casos en los medios de comunicación donde videos de cámara G, de la entrevista de cámara G, han salido en medios de comunicación. Videos de diligencias, de incautación, de allanamiento, de detenciones, salen en los medios de comunicación. Entonces, ese riesgo está, sea audiencias, diligencias presenciales o sean diligencias
virtuales. Eso ya es parte del riesgo, obligación sin duda estatal de proteger esa información, pero más allá los abogados no pueden hacer más. Eh, la litigación virtual, y con esto ya vamos cerrando. Así como por años, con este Código Procesal Penal de 2004, se entendió que no bastaba el gran escrito para ganar ciertas pretensiones en el proceso, sino que ahora ese gran escrito hay que sustentarlo oralmente a través de ciertas técnicas que nos permiten una adecuada transmisión de información, una eficaz persuasión para el juzgador basado sin duda en conocimiento de derecho sustantivo, procesal, teoría de la prueba, argumentación jurídica, con toda una base, una estructura argumentativa. Ahora con las audiencias virtuales esas técnicas también tienen que ser amoldadas a esa metodología. Una audiencia virtual te requiere de puntualidad, de precisión en la argumentación, ya no darle vueltas, no darle demasiada introducción al planteamiento, al kit del asunto, ir directo al grano, ser muy preciso en el petitorio, citar con precisión las normas de la jurisprudencia, los medios de prueba, la foja donde se encuentra, etcétera. Tenemos que ser muy precisos y eso es algo que poco a poco también vamos a tener que desarrollar, a lo que tenemos que amoldarnos en el contexto de esta litigación virtual. Y por último, y no menos importante, el cuestionamiento respecto al peligro de relativizar garantías. Esto es, no es posible desarrollar audiencias virtuales si es que no han sido notificados los sujetos procesales, las partes. No es posible desarrollar audiencias virtuales si es que vemos que una persona se desconectó, no hay conexión con esa persona porque simplemente no le estamos permitiendo acceder al desarrollo de la diligencia. Estamos afectando su derecho de participación, su derecho de defensa, su derecho de contradicción, de acuerdo al rol que desarrolle. Entonces, el hecho de desarrollar audiencias virtuales no significa, no es sinónimo de relativización, de disminución del respeto de garantías procesales. Y finalmente, como conclusión, ¿qué tenemos que decir? En base a todo lo dicho, nos tiene que quedar claro, uno, que esta virtualización del proceso penal nos exige a nosotros como abogados, jueces, fiscales, procuradores, abogados, nos exige amoldarnos a esta coyuntura. Nos exige que el conocimiento lo incrementemos, que abramos nuestras ideas, que asimilemos que existen otras formas, aparte de las tradicionales, del ejercicio profesional, del litigio, y que si queremos mantener competitividad, mantener el ejercicio profesional, mantenernos en actividad, tenemos que amoldarnos a esa nueva dinámica que, ojo, se va a quedar. La virtualización del proceso penal, las audiencias virtuales, el litigio cibernético, el ciberlitigio, va a quedarse. Vamos a desarrollar esta práctica con frecuencia y cotidianidad en el transcurso de los años que se nos vienen. ¿Por qué? Porque garantiza economía procesal, celeridad, desarrollo de proceso, elimina esfuerzos y costos y demás. Tercero, la virtualización del proceso penal además nos tiene que obligar a adquirir destrezas de litigación en este contexto. La litigación clásica, la litigación por escrito, bien fundamentada, con una riqueza de doctrina y jurisprudencia, no puede limitar nuestra metodología de trabajo. Esa argumentación rica por escrito tiene que plasmarse también, tenemos que saber transmitirla en contexto breve, con precisión, con puntualidad, con certeza de citas, con certeza y precisión de uso de medios probatorios, de elementos de convicción,
a efectos de convencer. Y ojo, esta dinámica de litigación virtual tiene que ser adquirida, entendida y asimilada no solo por las defensas, sino por la fiscalía, por el juez. Todos los sujetos procesales tienen que entender que ahora nos enfrentamos a una nueva dinámica. No podemos limitarnos a los clásicos 5 minutos de los informes finales. No, eso ya no sirve. ¿Sí? Entonces, colegas, espero que con todo lo dicho, espero que en esta hora que tan gentilmente ustedes me han permitido, me han escuchado, me han permitido llegar a ustedes, se pueda haber entendido este panorama, se pueda haber entendido la necesidad, se pueda haber entendido la justificación de esta nueva metodología de trabajo, su utilidad y sobre todo que nos permita ampliar el panorama y nos permita entender que a futuro, que lo que se nos viene, va a ser, va a ser más de digitalización, de virtualización del proceso penal y hacia allá vamos. La idea es que esto sirva, que sea de utilidad para la función que ustedes desarrollan, sean como jueces, fiscales, abogados. Conmigo es hasta aquí. Reitero mi agradecimiento por la invitación a esta charla virtual y hasta una próxima ocasión.